Mi nombre es María Fernanda Osejo, soy médica especialista en medicina del deporte. Y mi propósito de esta charla, mucho más que contarles de la microbiota, es promocionar el ejercicio. Creo que ha faltado un poco de remisión incluso desde la parte médica, y este espacio lo quiero aprovechar exclusivamente para eso, porque en definitiva somos la primera línea en el manejo con los cambios de alimentación. Así que creo que el propósito, más que ustedes aprendan un montón de microbiota y ejercicio, más bien es que tengan en mente que esperamos a sus pacientes. Todavía no tenemos la fila de los pacientes que deberíamos tener, y que muy seguramente a largo plazo toda persona tendrá su médico del deporte a cargo. Así que quiero aprovechar este espacio como un comercial, como para hacerle un comercial al ejercicio, porque creo que aún nos hace falta un poco más el estímulo para nuestra consulta. La microbiota y el ejercicio. Bueno, vemos que la inactividad, por supuesto, tiene mucho que ver con la disbiosis intestinal. Vemos cómo la inactividad tiene una relación importante con la reducción de la diversidad alfa de la microbiota, y también un poco con la baja concentración de los ácidos grasos de cadena corta. Por eso, insisto, si sus pacientes en su evaluación consideran son inactivos, de inmediato deben tener una cita con medicina del deporte, porque precisamente vamos a cambiar algo que impacta en una gran cantidad de patologías. Por el otro lado, ser una persona activa físicamente, en cambio, genera una eubiosis, de manera que se pueda mejorar la diversidad de la microbiota y asimismo mejorar los niveles de ácidos grasos libres de cadena corta. Lo decía previamente Hipócrates: toda enfermedad comienza en el intestino. La microbiota se puede considerar como un promotor de la salud, y adicional a eso nos servirá para prevenir y tratar muchas enfermedades, y creo que no la estamos tomando en cuenta para esta situación, que promueve la salud, es decir, para personas aparentemente sanas o personas sanas, la microbiota debe tener una investigación más profunda. La microbiota, existe una interacción entre el huésped, el ambiente y la microbiota. Eso significa que aquí todos ganan, y la microbiota pues sí depende de muchos factores, pero en general cada uno de los factores gana cuando se relacionan. La homeostasis depende de la microbiota. Eso significa que no es cualquier cosa, es algo que impacta en nuestra vida finalmente, y nosotros somos lo que nos alimentamos, así que la homeostasis gastrointestinal pues tiene un impacto muy alto sobre nuestra salud. La diversidad de la microbiota emerge como un indicador de salud, por supuesto. Más adelante, seguramente cuando vayan avanzando las investigaciones, y donde se pueda proponer ya un poco más de esfuerzo sobre la microbiota, se va a considerar que va a ser un indicador de salud tener una microbiota adecuada. Su baja diversidad se asocia a alteración del metabolismo de los lípidos y la glucosa, y a una alteración de la respuesta inflamatoria, prácticamente la base de cualquier enfermedad. Hoy en día estamos viendo un gran aumento de enfermedades relacionadas a la respuesta inflamatoria exagerada, y cada vez mucho más vemos esas alteraciones en el metabolismo, tanto de los lípidos como de los azúcares, que puede estar incluso relacionada con algo tan básico como la microbiota. Las personas físicas activamente, las personas activas físicamente, tienen más probabilidades de estar expuestas a una biosfera ambiental más saludable, por supuesto. Aquí estamos diciendo que hay una relación entre el huésped, el ambiente y la microbiota, es decir, también depende de nosotros ofrecerle un buen ambiente, y pues las personas que somos activas físicamente, precisamente es eso lo que le ofrecemos a la microbiota. Una adecuada alimentación y, por supuesto, unos niveles muy bajos de estrés que nos ayudan a regular la microbiota.
La disbiosis se asocia a varias patologías: obesidad, diabetes, colon de cáncer, cáncer de colon, enfermedad coronaria y depresión. ¿Qué significa? Que finalmente alterar como tal la microbiota, que se puede alterar fácilmente porque además depende de unos factores muy sólidos, están relacionados con unas enfermedades muy importantes que incluso por otra vía el ejercicio también manipula. ¿Qué es la disbiosis? Bueno, la disbiosis es ese desequilibrio que sufre la microbiota, que la puede sufrir básicamente por una dieta alta en grasa y también por la misma inactividad. Entonces, lo vemos aquí reflejado como la inflamación depende en su gran mayoría, la inflamación del intestino depende en su gran mayoría de dietas altas en grasas, lo cual genera pues un aumento de los lipopolisacáridos y asimismo ellos alteran un poco la permeabilidad del intestino y pues finalmente se desarrolla la inflamación pues lleva a la disbiosis. Por el otro lado estaría la inactividad, donde vemos entonces que hay una diversidad baja de la microbiota, más un aumento de los firmicutes y los bacteroides, y de esa manera entonces se desarrolla el síndrome metabólico. El síndrome metabólico también genera este desequilibrio en la misma microbiota, y bueno, estamos viendo unas entidades que son muy importantes y todo lo que podrían desencadenar. Asimismo que el solo hecho de mejorar una dieta con una restricción calórica, especialmente a expensas de las grasas, y mejorar el ejercicio, ya vemos que tenemos unos efectos muy interesantes sobre el síndrome metabólico, la inflamación intestinal y, por supuesto, la disbiosis. Y aquí lo vemos, en esta diapositiva es evidente cómo la permeabilidad pues, de la barrera intestinal produce todas estas translocaciones bacterianas, toda esta gran liberación de los productos bacterianos y asimismo una gran estrés oxidativo. El ejercicio y la microbiota. Como les decía, el interés aquí nace que efectivamente el ejercicio cumple con la primera línea para mejorar la microbiota. Hoy en día, como inicialmente les decía, casi que un órgano endocrino que va a tener un impacto muy alto sobre la salud, pero incluso también en el rendimiento de nuestros deportistas. Sin embargo, no quiero combinar deporte de alto rendimiento o deportistas combinado con ejercicio, que son cosas bien diferentes, porque resulta ser que el ejercicio aquí tiene más beneficio que incluso el mismo deporte. Entonces quiero enfocarme específicamente de ejercicio. Este es un ejercicio de intensidad moderado, donde vemos cómo el ejercicio impacta en la diversidad de la microbiota, estimula que la microbiota tenga una mejor diversidad en el lumen intestinal y también mejora el sistema inmune, desarrollando pues y estimulándolo a un mejor desarrollo en las células epiteliales. ¿Qué vemos? Entonces el ejercicio mejora la sensibilidad de los receptores tipo TOL y ellos inmediatamente generan pues una gran liberación de los ácidos de cadena corta y también en la misma microbiota los ácidos grasos de cadena corta entonces estimulan en la lámina propia las células dendríticas que tienen una protección contra la inflamación, pero asimismo la misma microbiota tiene que ver con las células T, con los neutrófilos y también con la estimulación de las células B. Perdón que está un poco loco este sensor. Bueno, entonces de esta manera vemos cómo la microbiota, al estimular especialmente las células B, mejora la producción de la inmunoglobulina A. Ese aumento de la inmunoglobulina A va a tener que ver con la protección, por supuesto, de la microbiota, pero la misma microbiota adicional también va a estimular a esas células innatas, en este caso las de tipo 3, que también mejoran la inmunidad, la inmunoglobulina A, lo cual además genera una liberación del péptido antimicrobiano que nos va a dar esa protección para la célula epitelial.
Asimismo, el solo hecho de estimular la microbiota, hay también una gran liberación de neurotransmisores por ella misma, y también pues los productos de esos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato y el acetato y el propionato, que son los que nos van a dar ese estímulo a mejorar la microbiota a expensas del ejercicio. Esta diapositiva me encanta porque hace una gran conclusión de lo que significa pues, el nivel de la capacidad funcional. Básicamente, vemos arriba cómo la intensidad del ejercicio tiene que ver con la diversidad bacteriana y con los patobiontes. Entonces, vemos que la inactividad, donde vemos una persona sentada viendo televisión, ya baja la diversidad bacteriana y adicional aumenta algunos patobiontes, pero si yo mejoro mi intensidad, e incluso mi intensidad simplemente es una intensidad moderada, yo ya empiezo a ver el ascenso de la diversidad de la microbiota con una mayor producción de los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, vemos que los cambios son significativos con mejorar la intensidad del ejercicio. Eso significa que no necesitamos volvernos unos deportistas para empezar a mejorar nuestra microbiota, y ya veremos todos los efectos que tendremos sobre ella gracias a este estímulo. Asimismo, olvidaba mostrarle lo que sucede con los patobiontes, y es que lo mencionaba, la inactividad genera este aumento en los patobiontes, pero también inmediatamente empezamos a subir esta intensidad, ellos también aparecen como en un descenso importante a observar. Bueno, y esto es algo maravilloso porque realmente es una relación bien pareja, donde todos ganamos. Aquí la microbiota gana, la mitocondria también, todos ganamos cuando está en equilibrio, pero todo perdemos también cuando no lo está. Así que esta diapositiva es bien interesante porque vamos a ver cómo es la respuesta, esa simbiosis que hay real entre la microbiota y la mitocondria. La microbiota va a aumentar sus productos de los ácidos grasos libres de cadena corta, y adicional a eso, pues también se va a ver el estímulo de los ácidos biliares secundarios generados por la misma microbiota. El solo hecho que esto se produzca, pues nos va a mejorar un montón la producción de la energía, pero también nos va a dar un balance entre esas reacciones de reducción y oxidación. Estos mismos productos, especialmente el butirato, pues llega a la mitocondria, el colonocito, y empieza esta a generar una beta-oxidación. En la beta-oxidación nace un acetil-CoA, el acetil-CoA entra al ácido de Krebs y bueno, de ahí sale el ATP y CO2. Entonces es muy interesante cómo el butirato regula este actuar tanto de la producción de la energía y como esta respuesta inmune. Vemos también que los ácidos biliares tienen una importancia bien grande en la biogénesis de la mitocondria y por ende en la respuesta inmune. Y entonces ahora vemos que la mitocondria también le responde a la microbiota, es decir, ella es muy generosa y también le da una respuesta mejorando la barrera, la integridad de la barrera, y de esta manera pues mejorando el sistema inmune del intestino. Y aquí es básicamente lo que les había mencionado, como los ácidos de cadena corta pues son unos reguladores para una mejor función mitocondrial. Vemos cómo se mejora la biogénesis, vemos cómo se mejora la oxidación de los ácidos grasos, asimismo pues una mejor captación de glucosa, asimismo también una mejor captación de energía. Y por el otro lado están los ácidos biliares secundarios, que hacen exactamente lo mismo, todo para pues mejorar el rendimiento en cuanto al ejercicio. Vemos cómo la captación de oxígeno se mejora, muchas cualidades como la velocidad también tienen alguna relación con esto, y el fin real es como el rendimiento tiene todo que ver con ese equilibrio de la microbiota, la mitocondria y demás. Bueno, esta diapositiva también me encanta porque nos hace un paralelo, ¿no?, de lo que es el ejercicio
y lo que es el ejercicio moderado versus el ejercicio ya demasiado intenso o no tener nada de energía, nada de ejercicio, es decir, la inactividad. Quiero comenzar entonces cuando vemos acá cómo el ejercicio moderado entonces mejora la homeostasis de la microbiota, aumentando su biodiversidad, se mejoran los bacteroides, se reducen los firmicutes y tenemos una barrera completamente íntegra. Asimismo, una célula epitelial también sana y pues empieza a dar toda esta cascada ya en la circulación de la reducción de los liposacáridos, de la reducción de todas estas citoquinas proinflamatorias y al contrario el aumento de algunas citoquinas para finalmente mostrarnos cómo la función del músculo se mejora por la biogénesis de la mitocondria, es decir, una mitocondria más robusta, más mitocondrias, se mejora la densidad capilar, se mejora la síntesis de glucógeno y asimismo la síntesis de las proteínas. Y bueno, acá tenemos una persona completamente sana, con una muy buena fuerza muscular, con una buena adaptación a su entrenamiento y con un consumo de oxígeno más alto. Por el otro lado, entonces está el entrenamiento ya en exceso o tal vez la inactividad más la alimentación. Digamos que el ejercicio y la alimentación siempre serán hermanas y pues ante esto generarán como estos resultados, ¿no? Asimismo, vemos una disbiosis. Esa disbiosis empieza a alterar completamente la permeabilidad de la célula intestinal, empieza a haber una gran liberación de lipopolisacáridos, una gran inflamación por esta gran respuesta de citoquinas proinflamatorias, se aumenta el estrés oxidativo, se aumenta la inflamación y por supuesto todo lo que veíamos que antes era un sueño, pues viene siendo una pesadilla con una reducción de la síntesis de proteínas, con una reducción del glucógeno, de la densidad capilar y asimismo una mitocondria que no funciona como debería para una persona sobreentrenada con una capacidad funcional muy reducida y con una fuerza completamente desbastada. Y aquí lo vemos, entonces, cómo es la adaptación fisiológica al ejercicio. Vemos cómo el sistema nervioso central es el que modula el gasto cardíaco, asimismo la oxigenación y el trabajo del músculo esquelético, derivado pues de la función mitocondrial y también del metabolismo de la glucosa en el hígado. Y vemos cómo esta situación ya de inmediato genera un ecosistema bastante viable y bastante agradable para la misma microbiota, con aumento de la diversidad de las especies, también se aumentan los metabolitos de las bacterias, se mejora la barrera intestinal y el nivel de inflamación se reduce. Lo mismo, los estudios lo demuestran, no solamente es la microbiota, también es la célula epitelial quien lleva todo este traslado, aumentar la taxa de los productores del butirato, se aumenta el butirato y pues generalmente esto lo que se cree, porque todavía no se tiene muy claro cómo funciona esto, es que la función de la barrera intestinal mejora muchísimo y por lo tanto pues se reduce la translocación bacteriana y también toda esta liberación de células inflamatorias. Aquí ya hay algo que se conoce, es cómo el ejercicio definitivamente tiene que ver muchísimo con el intestino, una realidad de una dependencia y vamos encontrando con el paso del tiempo que al parecer también va a tener alguna relación con el cerebro, con el tejido adiposo, con el músculo y es posible que con otros órganos. Entonces, antes de pensar en usar algún medicamento para la obesidad, pues quizás podríamos pensar en mejorar la microbiota intestinal a partir de algo tan básico como sería un buen nivel de ejercicio. Bueno, aquí lo vemos también cómo es la relación directa del ejercicio con el microbioma. Vemos que se da porque se aumenta la diversidad, se da porque se aumentan los firmicutes, se aumenta la quermancia, el género de la quermancia y bueno, también la producción de estos ácidos libres de cadena corta, que son finalmente los que ayudan a este gran bienestar. Sin embargo, el ejercicio y el microbioma independientemente trabajan
para tener una mejor salud intestinal, donde vemos que el ejercicio tiene mucho que ver con los síntomas del colon irritable y también con la mejoría pues de esa estrechez que se debe generar o se debe aumentar, sobre todo para la barrera intestinal, ¿no? Por el otro lado también está como se ve como el ejercicio y el microbioma también tienen que ver con el cerebro, con esta gran liberación de neurotransmisores que se ha visto que reduce la depresión, reduce la ansiedad y bueno, acá vemos la gran liberación del factor neurotrópico derivado del cerebro y un mejor control del eje adreno hipoficiario, pituitario, adrenal, que también tiene mucho que ver en estas circunstancias. Lo mismo, vemos cómo es un círculo vicioso, pero un círculo vicioso con muchísimo beneficio, donde todos ganamos, donde los beneficios impactan no solo en los atletas, sino también en la salud de cualquier persona, bajo la misma condición de mejorar la abundancia microbiana, de mejorar aquellos géneros como la Kermansia, la Veillonella, la Prevotella y todas esas bacterias que puedan hacer utilización de los lactatos. Por el otro lado, los beneficios que tiene pues el atleta o la persona que hace ejercicio, pues es esta producción de los metabolitos de los ácidos grasos de cadena corta, más esta liberación de los neurotransmisores, esta mejoría en la función de la barrera intestinal, la mejoría o la modulación del sistema inmune, la mejor captación de energía y pues la utilización a sí mismo y la regulación del metabolismo del músculo. Básicamente lo mismo, insistir sobre lo mismo. El ejercicio tiene mucho que ver en cuanto al desarrollo de la microbiota o su interés de estimular la microbiota va porque tiene todo que ver con el metabolismo y tiene todo que ver con la permeabilidad intestinal, de manera que cuando se asocian estos efectos, pues es que empezamos a ver el beneficio de tener una microbiota equilibrada. ¿Qué se espera? Esto es realmente nuevo. Los estudios hasta ahora comienzan. Ya, insisto, se cree que pudiera llegar a ser un órgano endocrino. Se ve como el ejercicio, de acuerdo a la frecuencia, el modo, la intensidad y los cambios que se hagan en la alimentación, no van desligados. La alimentación va a tener mucho que ver en la forma como la microbiota se desarrolle, pero finalmente se está viendo que se mejora la abundancia en las especies, en las bacterias, en las arqueas, en los virus, en los fungi, y también pues mejora ese equilibrio o esa interacción entre el ambiente y la alimentación. Por el otro lado también está cómo se mejora la función de la microbiota por esa gran producción de ácidos grasos de cadena libre, y pues sus productos, cómo mejoran el metabolismo de la mayoría de los sustratos. Y pues también más adelante, seguramente con todos los estudios genéticos también se irán encontrando otros metabolitos. Los mecanismos potenciales no se conocen hasta el momento, es algo nuevo, puede ser la isquemia, puede ser el estrés de temperatura, puede ser el flujo de los metabolitos, puede ser la barrera sola, puede ser la motilidad o la mecánica de la fuerza del intestino, puede ser el sistema nervioso autonómico a expensas del vago, pueden ser hormonas, pueden ser múltiples mecanismos los que generen pues este gran efecto, pero lo que sí se está también conociendo es que tiene mucho que ver en algunas enfermedades que van en ascenso y que quizás simplemente con una buena estrategia de ejercicio podrían empezar a ser parte del manejo de estas patologías. Lo mismo, entonces aquí insisto, cómo se aumenta la concentración de los ácidos grasos de cadenas cortas, la regulación del butirato, no se ha visto un cambio significativo en la diversidad alfa, pero sí en la diversidad beta, hay cambios metagenómicos y por supuesto se ha visto también el cambio de las especies. Es así como el ejercicio es el primer medicamento que se debería insistir. Aquí vemos una situación como el Tai Chi, que es un ejercicio bastante bueno, intensidad moderada, que además asocia pues la meditación y también asocia un poco la respiración profunda
Y bueno, vemos cómo esta situación ya pone en bienestar al eje cerebro, hígado, cerebro, intestino, y de esta manera entonces vamos a ver cómo esta misma relación reduce la inflamación y mejora la función inmunitaria. ¿Cuáles son los estudios del ejercicio y la microbiota? Bueno, aquí vemos algunos, pero son los más recientes. Y en definitiva vemos que se hacen especialmente en personas sanas, en atletas. Entonces, seguramente hay algunos factores que podrían confundir los resultados. Este específicamente está revisando cómo la microbiota o cómo el desequilibrio de la microbiota pues puede alterar en algunas personas también o factores de riesgo para enfermedad cardiovascular o incluso tener algo que ver con enfermedades ya instauradas cardiovasculares. Y entonces vemos cómo inmediatamente sí hay un aumento o una reducción de algunos microorganismos que pudieran estar relacionados con la angina inestable, con las placas ateroscleróticas, con la hipertensión arterial. Entonces, en definitiva, sí hay de rigor una relación quizás entre la microbiota y también el desarrollo de algunas patologías, incluso cardiovasculares. Esto es básicamente cómo se ve la diferencia de factores inflamatorios. Inmediatamente la persona empieza a hacer el ejercicio. Esto es un estudio que se hizo de ejercicio y a las 2 semanas ya empezaban a ver cómo los niveles de factor de necrosis tumoral y otros empezaban a reducir, no de manera muy significativa, pero sí empezaban a tener un descenso, lo cual generaba que hay que seguir estudiando un poco más este tipo de relaciones, pero sí, en definitiva, se ven unos descensos importantes de estas sustancias inflamatorias. Esto es básicamente cómo se generó un estudio en niños obesos y se les hizo un análisis de su microbiota. Y entonces esta zona que se ve aquí donde encontramos el HC es de niños sanos, niños con un peso normal, y vemos cómo es su microbiota. Y por el otro lado vemos entonces niños obesos que van a comenzar este estudio comparado con los niños que van a hacer ejercicio en 12 semanas. Y vemos que, por supuesto, sí hay una diferencia entre los niños obesos y los niños sanos, una diferencia que no es significativa, pero por supuesto sí llama la atención que por el tema de la actinobacteria está un poco más reducida en los niños obesos. Y cuando se comparan ya en el tiempo, es decir, a las 12 semanas, no se alcanza todavía la relación de la microbiota que tienen los niños sanos, pero es posible que se empiece a mejorar un poco la actinobacteria en los niños obesos que empiezan a hacer ejercicio y se reduzcan de alguna manera los bacteroidetes. Estos son una cantidad de estudios que se han realizado en el tiempo. El último que tengo acá es de 2019. Y bueno, vemos nuevamente lo mismo, el enfoque al aumento de la diversidad de la microbiota, a la mejoría del metabolismo. Pero hay un estudio que me gusta muchísimo, que es personas obesas y personas de un peso magro, por decirlo así, empiezan a hacer ejercicio ambos, ejercicio además supervisado, y entonces empezamos a ver ese cambio de relación de la microbiota, más se encuentran niveles que sí fueron significativos del aumento de los productores de los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, aunque todos los estudios no han tenido pues un buen dato estadístico, este especialmente nos muestra que efectivamente en personas sanas sí se puede mejorar la microbiota y sí hay unos efectos que pudieran llegar a ser muy significativos sobre los ácidos grasos de cadenas cortas, que van a impactar sobre el metabolismo de los lípidos y de los azúcares especialmente. Acá vemos un estudio de atletas y de controles no hacen ejercicio, y vemos que esto sí es significativo, cómo se aumenta el acetato, el propionato y el butirato en los atletas. Lo mismo, este es un Shannon Index que es para revisar cómo está la diversidad de la microbiota,
y efectivamente la microbiota es mucho mejor en el atleta, incluso comparado con el índice de masa corporal bajo, asimismo, por supuesto, con el índice de masa corporal elevado. Este es un estudio que se hizo en mujeres sanas, que se quería ver qué tipo de relación tenía ejercicio de tipo muscular y más que todo para el tronco y el ejercicio aeróbico, que era simplemente caminar. Y hacer la relación o revisar la concentración de bacteroides que sucedía. Y aunque el ejercicio que hizo un trabajo más que todo muscular no tuvo mayores cambios, el ejercicio aeróbico en cambio sí lo tuvo. Es decir, a medida que mejoraron su distancia por una caminata de 6 minutos, al parecer los bacteroides también iban mejorando la relación y también en cuanto al tiempo que demoraron haciendo las caminatas, eso también tenía alguna relación con el porcentaje de los bacteroides. Lo mismo vemos acá, un cambio que hubo en las mismas personas, solamente que lo que hicieron fue hacer dos grupos de estas personas que estaban haciendo ejercicio aeróbico y el cambio que habían tenido a las que querían hacer una caminata más larga de 20 minutos o las que definitivamente hacían algo menos de 20 minutos y efectivamente también cambió la relación a aquellas personas que tuvieron la intención de caminar mucho más tiempo. No fue significativo el estudio, pero se observó la diferencia. Esto es lo mismo, nos muestra cómo se presentó la microbiota en este caso. Estamos viendo el TM como ejercicios para los músculos del tronco y vemos que no hubo un cambio significativo, un cambio mínimo del Clostridium 9 relacionado pues con las personas que hicieron este tipo de ejercicio. No fue mayor, pero lo que sí se notó un poco con más diferencia, en cambio fue en las personas con su ejercicio aeróbico, que en este caso, como les decía, era caminar 20 minutos, se notó una diferencia de los bacteroides con la base y con el control pues posterior a este ejercicio. Lo mismo, quería mostrarles cómo acá se muestra la relación entre el consumo de oxígeno y el radio de los firmicutes o la tasa de los firmicutes con los bacteroides. La línea que está negra totalmente repisada nos muestra qué relación hubo. Llama la atención que nosotros las mujeres que somos los punticos teníamos una relación un poquito más abajo y a medida que fuimos mejorando el consumo de oxígeno, que se fue mejorando el consumo de oxígeno en las mujeres, pasamos un poco la relación a ser mayor de los firmicutes y los bacteroides comparado con los hombres, que son estas líneas en raya o lineada, no puntudas, no los puntos, sino las rayas, donde vemos entonces que los hombres también mejoran esta tasa de firmicutes y los bacteroides. Esto solamente para mostrarles que en cuanto al tipo de deporte y en cuanto al tipo de entrenamiento, la microbiota también cambia. Y esto lo mismo en mostrar esta relación que se tiene con la abundancia de las especies, que va mejorando inmediatamente el consumo de oxígeno pico, va tomando una diferencia. Sin embargo, aquí tenemos un poco el comportamiento que tiene la microbiota con el ejercicio vigoroso. Y es que el ejercicio vigoroso, y más que todo, además de vigoroso de tiempo prolongado, tipo Ironman, tipo maratones, que generan una gran intensidad, bueno, esto sí genera una gran hipoperfusión a la circulación esplácnica, que al parecer genera pues esta isquemia, y esta isquemia hace esta gran pérdida de la barrera intestinal. Entonces lo vemos como el ejercicio inmediatamente altera pues la hipertermia basada en esa vasoconstricción esplácnica, empieza a generar un gran tejido acidótico en hipoxia, esto daña la barrera intestinal, hay endotoxemia y pues toda la liberación que se genera por ella. Lo mismo, aquí vemos cómo se pierde la permeabilidad e inmediatamente hay una gran respuesta oxidativa. Esto es simplemente cómo se ve la circulación esplácnica cuando una persona sobrepasa el 70% el consumo de oxígeno máximo y cómo de inmediato vuelve y retorna a los niveles normales.
Y la de abajo es simplemente un cambio en una persona que además es entrenada versus la que no es entrenada y pretende hacer un ejercicio muy vigoroso. Obviamente va a tener una mayor respuesta de una hipoperfusión y asimismo una mayor respuesta a toda la liberación de sustancias inflamatorias. Lo vemos acá, cómo se aumenta la interleuquina 6 inmediatamente después de terminada la carrera. Y aquí pasa exactamente lo mismo, como en cambio los lipopolisacáridos se aumentan después de la carrera, incluso 16 horas después. Lo vemos como la respuesta alterada, pues es la que genera todo este estrés. Y en conclusión, el ejercicio está recomendado en la prevención y el manejo de desórdenes gastrointestinales metabólicos funcionales inflamatorios. El ejercicio altera el sistema inmune innato. La investigación o las investigaciones están buscando entender y desarrollar estrategias para promover una mejor salud gastrointestinal con la manipulación de la disbiosis. Y finalmente, los atletas élites o los aficionados deben llevar un cuidado minucioso de su salud porque es posible que esto tenga impacto sobre su rendimiento. Quiero concluir, no sabemos si esto de repente haya generado en nuestra atleta gimnasta su retiro, el simple hecho de no haber regulado una buena microbiota quizás le llevó a este gran estrés psicológico y quizás también de su microbiota que pudo haber sido mejorado en circunstancias de hacer una mayor evaluación de los atletas. Muchas gracias.